Bueno, pues entonces vamos ya a iniciar. Ahora sí me distraje mucho. Ya perdí un poco el... Bien, hermanos, pues continuamos con la siguiente iglesia. No, déjenme... ¿Qué iglesia sigue? A ver si están... Ajá, nos quedamos ahí. Vamos a ver la iglesia de Sardis. Uh-huh. ¿Qué pasaje? Recuerden que tienen que checar siempre sus notas. No estamos estudiando el libro de Apocalipsis, quiero aclarar eso, simplemente llegamos a él por ver cómo el Señor muestra que estas iglesias han sido atacadas por Satanás. Quiero comentar algo al respecto, ya que estoy comentando, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, estoy comentando sobre las iglesias de Apocalipsis. Tal vez alguien lo pensó, nadie me lo ha preguntado, pero si alguien piensa, ¿y dónde están estas iglesias ahora? Porque estamos aquí viéndolas que, pues, son iglesias que estaban un poco cercanas y tal vez una participó para que se armara la congregación de otra y así sucesivamente. Eso se cree que es lo que pasó. Realmente estas iglesias ya no existen hoy en día. Aquí el punto importante de lo que el Señor está aquí diciendo a las iglesias, estas iglesias nos representan hoy en día la iglesia o las iglesias que formamos la Iglesia Universal. Es el ejemplo igual como Adán y Eva. Adán y Eva nos representaron, ellos son representantes de la humanidad. Cualquier pareja, ya sea nosotros mismos o otra pareja, quien que sea ustedes, estuviese ahí, hubiera terminado igual que Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el simple hecho son humanos como nosotros. Bueno, lo mismo pasa con las iglesias que estamos viendo. Iglesias como Éfeso, debe haber muchas iglesias con una doctrina bien enseñada, bien estructurada, con un celo para que no haya ninguna alteración en la enseñanza, pero faltos de amor. Hay iglesias bastantes así. También iglesias que tienen dentro gente que ha alterado la enseñanza cristiana. Esas también existen. Iglesias como Tiatira, ¿verdad? Pequeñas iglesias que han hecho todo bien y han sufrido mucho. Como esa iglesia, hay varias iglesias, y así sucesivamente. Entonces, esto es para la Iglesia Universal, en realidad, ¿sí? Y es así como lo debemos de ver. Ahora, cuando el Señor se refiere al ángel de la iglesia en Sardis, bueno, se piensa que se está dirigiendo al líder de la iglesia, al pastor. Pero todo esto es para toda la iglesia. Entonces, bueno, ya dicho esto, vamos a iniciar ahora con el capítulo 3 de Apocalipsis. Recuerden, estamos en Apocalipsis y estamos en el capítulo 3 ahora. Ya terminamos el 2 y ahora vamos a ver la iglesia de Sardis. Esta iglesia estaba también a 80 kilómetros al este de Esmirna y a unos 50 kilómetros del sudeste de Tiatira. Y era también una ciudad muy rica. La mayor parte de esta ciudad practicaban la adoración pagana. Tenían sus sectas que eran misteriosas, sociedades religiosas secretas.
se consideraba esta iglesia, esta ciudad como algo seguro, pero en 2 ocasiones sí fue vulnerada eh, por descuidos de la misma ciudad. Esa seguridad que ellos sentían, fue demostrado que no lo era tanto. Eh, Ahora esta ciudad es conocida como Sard, que ahora es la capital del reino de Lidia. Y este nombre, Sardis, es el nombre derivado de una piedra semipreciosa, se llama Sardius, la piedra, en latín, sí, Sardius, y es la cornalia en español. Y también se dice que Sardis significa remanente. Estamos hablando de la ciudad, ¿eh? Ahí en Sardis fueron encontrados grandes depósitos de oro en el río que pasaba cerca de esta ciudad, a lo que los reyes de ese tiempo pues se volvieron muy ricos. De hecho, hay 2 reyes que son muy famosos. Uno es el rey Creso, que era muy conocido por estas riquezas, pero uno de los más conocidos y famosos es el rey Midas. ¿Lo recuerdan? De quien se dice que todo lo que tocaba se convertía en oro. También en esta ciudad vivió un famoso escritor que se llama Esopo, ¿lo conocen? Sí. Esopo, así es, de las fábulas de la hormiga y la cigarra, por ejemplo. Tenían una diosa, la diosa ahí también era Artemisa, como en el caso de Éfeso. En la ciudad de Éfeso también tenían a Artemisa como diosa. Esta ciudad también la tenía, y había un templo dedicado a ella, y era uno de los 7 templos griegos más grandes. Dicen que era del doble del Partenón, imagínense. Sí. Y ahí también adoraban a otra diosa que se llama Cibele, con Y. Es conocida como la Gran Madre. Y bueno, este culto era un culto muy licencioso, o sea, muy pervertido, que ni aun los pervertidos de otros cultos se atrevían a considerarla buena, no, era exagerada. Y obviamente participaban muchos romanos. Este culto incluía orgías. Todo esto era hecho en honor a esta diosa Cibele. Entonces, como pueden ver, era una ciudad muy pagana. Me le rendían culto al emperador. ¿Se escribe con C de casa Cibele? Sí, Cibele. Sí. También había otra diosa, Cibele, con B de bueno, y la Y. Había otra diosa, la diosa Hera, ¿la conocen también? Hera, la patrona dicen que era la patrona de los hogares y del parto. Era muy popular entre las mujeres casadas. Y bien, pues esto es a grandes rasgos cómo era esta ciudad, y ahí se encontraba una iglesia, que es a la que escribe aquí, Apocalipsis 3.1. Dice así, vamos al texto ahora, Apocalipsis 3.1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Vamos a detenernos ahí. Voy a tratar de ser rápido. Solo es un estudio panorámico lo que estamos haciendo. Cuando dice el que tienes, este es un verbo en el griego que es un participio presente activo, sugiere acción continua, pero también habla de un control total. Entonces aquí cuando dice el que tiene, habla de que siempre va a tener o ha tenido los 7 espíritus de Dios. Aquí los espíritus, estos 7 espíritus de Dios, sí está haciendo referencia al Espíritu de Dios que está en las 7 iglesias. Pero algunos comentarios también señalan que también aquí denota la Trinidad.
y las 7 estrellas son las iglesias. ¿Sí? ¿Sí está claro aquí eso? No, Entonces, para mí no. ¿no? No. No, ¿qué no está claro? La clase de los 7 espíritus. Que hay uno Está haciendo referencia al Espíritu Santo que es la Trinidad. y algunos otros comentaristas señalan que también hace referencia a la Trinidad. ¿Sí? 7 espíritus de Dios. Ujú. Aunque la Trinidad son 3. Son 3. Sí dice los 7 espíritus de Dios, pero habla de... Como la perfección, el número. Sí. ¿Como la qué, perdón? Como el número 7 que se supone que es perfecto. Sí, bueno, sí. Se da como Pues no creo que sea tanto por ahí. Solo hace referencia al Espíritu Santo y algunos otros señalan que es la Trinidad. Y luego termina diciendo las 7 estrellas que son las iglesias. ¿Sí? Bien. Otra vez vemos aquí otro verbo conocido. Dice, yo conozco tus obras. Este es el verbo que denota la omnisciencia del Señor. Y pues la omnisciencia del Señor es un conocimiento divino, superior. No hay nada que en la tierra que supere este conocimiento. Entonces, él dice, por lo que va a dar aquí 3 acusaciones. Hay 3 acusaciones contra esta iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Sardis. Y vean cómo empieza. Yo les voy a señalar dónde está la acusación. No tenemos que revisar el texto para no perdernos. Dice el que tiene nombre de... Perdón, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría que participaran. Puede ser que diga yo que soy cristiano, pero realmente mi vida no lo demuestra. Muy bien, sí, algo de eso. O uno creyente. No creyente. Aquí los verbos griegos que traducen estas tienes, vives, estos verbos están en un presente activo indicativo. Significa o denotan una actitud constante de aparentar algo. O sea, constantemente están con este nombre, hablando de este nombre, que es un nombre que da apariencia, ¿no? No sé, un ejemplo puede ser Casa de Dios, por ejemplo. Y cualquier cosa se parezca a lo que acabo de decir, bueno, solo es coincidencia, pero me ocurrió ahorita. Y pues es un nombre que llama la atención, la Casa de Dios, ¿no? Ahí es Casa de Dios. Eso es lo que da a entender aquí. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Claro que está hablando aquí del aspecto espiritual. Entonces está, al decir que usa un nombre que dice algo que en realidad no es. Como ustedes saben, bueno, yo así percibo. No todo lo que se ve es, y todo lo que es no siempre se ve. Entonces es lo que aquí está mostrando el Señor. Ellos aparentaban con un nombre y con ciertas actitudes como de que vivían, pero espiritualmente ellos estaban muertos. Y esto que nos deja ver que no eran, como decía nuestro hermano, creyentes genuinos. Es por eso que el Señor dice, estás muerto. Pero eso es algo interno, eso es lo que... Recuerden, yo hice hincapié al verbo conozco, que viene aquí, y les dije que mostraba la omnisciencia de Dios. Entonces, ante Él, esto no quedó en oculto. Por eso les dice, tienes ese nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. ¿Qué más dice? Bueno, aquí viene, ya les dijo la primera acusación. Eran unos mentirosos, solo vivían en apariencia. Y esto puede ser iglesias muy grandes, pero también iglesias pequeñas, que aparentan que son algo que en el fondo realmente no es. Pero aquí les dice en el versículo 2, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Pareciera que aquí hay una contradicción, ¿no? Porque ya les dijo que están muertos.
Y aquí da a entender que, bueno, por fin hay otras cosas que están, entonces no está muerto, o sí está muerto. ¿Qué piensan ustedes? Que no. Que no, ¿por qué? Porque dice, pues no sé, al decir vigilante, como que date cuenta, ¿no? O sea, sabio y reacciona. Sí, ¿no? Despierta. Ok, algo por ahí es. Realmente la pecaminosidad en la que vivía muy internamente esta iglesia no había sido total, pero estaba a punto de perder toda posibilidad de esperanza, estaba a punto. En el griego, cuando aquí la traducción en realidad la traducción no es tan clara cuando dice otras cosas. La traducción más literal es lo que resta, ¿sí? O sea, en otras palabras, y parafraseando aquí ya es, sé vigilante y afirma lo que resta, que está por morir. Ahora, esto de lo que resta, yo no me lo estoy sacando de la manga, tiene que ver con el verso 4, de aquí del capítulo 3. ¿Y qué dice el verso 4? Nos adelantamos porque vamos a ir a él, lo veremos un poquito más a fondo. Pero ¿qué dice? Pero tienes unas pocas personas en Sardis, vean lo que dice, que no, ¿qué? Que no han manchado sus vestiduras. Y andarán Conmigo en vestiduras blancas. porque son dignas. A eso se refiere aquí el verso 2. O sea, no toda la iglesia estaba muerta, había unos cuantos. Pero esto lo aclara hasta el versículo 4. Pero aquí solo le dice, sé vigilante. Este verbo, sé vigilante, es imperativo. Al ser imperativo también tiene o denota la urgencia. Denota una urgencia de hacerlo ya. Y dice y afirma las otras cosas. Entonces, este verbo vigilante, aparte de ser un imperativo, es pasivo. ¿Qué significa? Que es una orden, pero ellos la tienen que ejecutar por sí mismos. Dios o el Señor no va a intervenir aquí, ellos tienen que ser vigilantes. Y aquí viene la segunda acusación. ¿Sí? Sé vigilante y afirma, ¿verdad?, lo que resta, que está para morir, porque puede haber más contaminación de la que ya tenían. ¿Cuál es la segunda? Lo que dice aquí inmediatamente, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí el verbo no he hallado es un verbo perfecto. Este verbo perfecto en griego denota una acción que inició y fue culminada. Por eso se le llama verbo perfecto. O sea, no quedó pendiente. ¿Qué significa? Que el Señor examinó de principio a fin a la iglesia. ¿Y qué dice? ¿Qué dice aquí? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No has sido fiel. No ha sido una iglesia que se haya sometido a esos preceptos de Dios. Por eso dice, no halló nada bueno en esta iglesia delante de Dios. Martín Lutero dijo algo que queda bien en esto. Dice, porque el temor de Dios ya no se ve como algo esencial y central para la verdadera vida cristiana. Y él dice, hemos hecho pequeño a Dios y grande al hombre. También dijo Lutero a un estudioso, un erudito humanista llamado Erasmo. Ellos tuvieron ahí ciertos piques y él le dijo, su Dios es demasiado parecido al hombre. Vean las frases. Y es verdad, hay iglesias que han hecho a Dios como un hombre. De ahí que lo que era malo ahora lo ven bueno, ¿verdad? Como el homosexualismo, en fin, podemos hablar de varios temas. Pero eso es lo que está diciendo, por ejemplo, aquí Lutero hace siglos atrás. Dice, ¿por qué el temor de Dios ya no se ve como algo esencial? También otro comentarista
John MacArthur dijo que se está haciendo que haya más temor a Satanás y no a Dios. Porque muchas iglesias solo hablan de eso, de cómo atacar a Satanás, de la guerra espiritual, ¿verdad? En fin, entre otros temas que son ideas satánicas. Pero todo es enfocado a que hay que temer más a ese Satanás que al Dios creador del universo. Y es lo mismo que da a entender aquí Lutero, ¿sí? Lo mismo que le dice Erasmo, su Dios es demasiado parecido al hombre. Y vean, dice su Dios, la forma en que muestran a Dios en el púlpito. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué? Aquí el Señor le escribe al ángel de la iglesia, al responsable de la iglesia. Ellos son los responsables y han permitido, como lo vimos aquí en el capítulo 2, cuando le dice a la iglesia a la de Éfeso, pues le dice que le falta amor. Pero ven lo que le dice a la de Esmirna: pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 2 del capítulo 2, 14 del capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, vean, que dice, tienes, o sea, tú los tienes ahí contigo, ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas, etcétera, etcétera. Pero dice, versículo 15, y también, o sea, tenía a unos con una doctrina totalmente torcida, y tiene a otros, dice que tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que era parecido al anterior. Que yo, dice el Señor, aborrezco. Pero esto es culpa de los líderes también de las iglesias. Todos estos problemas de que Satanás ha logrado infiltrarse tiene que ver porque en el púlpito no se está enseñando correctamente la palabra de Dios. No se exponen tal y como Él la dice, sino que de su ronco pecho empiezan a decir cosas emocionales, a veces radicales, que no realmente es lo que el Espíritu dictó en las Escrituras. Por eso, versículo 3, a pesar de eso, a pesar de cómo es esta iglesia, una iglesia aparente, una iglesia muerta, porque pues disfrutaba más de todo lo que la sociedad de esa ciudad ofrecía. O sea, eran mundanos, en otras palabras. ¿Y qué ofrecía? Ya lo vimos, de ahí las introducciones, por eso son importantes, aunque someras las he dado, pero dejan mucho que ver, ¿no? Eran con doctrinas paganas en todo alrededor, ¿no? Ricas, pero paganas también, otras no tan ricas, pero paganas. Y en este caso eran muy ricos, pero totalmente paganos. Pues de todo eso estaba infiltrado en esa iglesia. Por eso el Señor dice, pero estás muerto. La iglesia está muerta, no todos, pero casi todos. Sin embargo, veamos, la misericordia del Señor se hace patente en el versículo 3. Vean el 3:3, regresamos a Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues. Este verbo acuérdate es un presente indicativo activo. ¿Qué significa? Que este acordar es algo que debe de ser, ¿qué? Constantemente. Es lo que tienen que hacer. Y esto va a dar pauta a una solución para esta iglesia muerta. La vamos a ver más adelante. Pero vean, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿De quién creen que está hablando aquí? Les hago las preguntas, hermanos, porque realmente creo que no son tan difíciles. ¿De cuál doctrina? Porque pues, hay doctrinas. ¿De cuál doctrina? No, bueno, del Evangelio. Del Evangelio, Sí. Exactamente. Dice, acuérdate, constantemente está de lo que has recibido. Este también es un verbo perfecto. Recibieron completo el Evangelio, no lo recibieron en pedacitos, ¿no? Como esos que les llaman chics, ¿no? No lo recibieron así en historietas, no. Recibieron el Evangelio completo. Por eso dice, acuérdate constantemente que has recibido
Y no solamente habla de que recibió, sino muestra lo histórico en el oído, porque este es un verbo auristo, es un verbo que denota que en un momento dado lo escucharon. ¿Cuándo? Cuando recibieron el Evangelio. O sea, no solamente lo recibieron completo, sino que lo oyeron. Recuerda, ¿por qué dice que lo oyeron? Bueno, en ese entonces no todos eran letrados. Entonces se les leían las cartas, ¿recuerda? Entonces es esto a lo que se está refiriendo aquí. Pero no, vean las consecuencias, vean cómo el texto aún en español muestra lo que en el original está dando a entender. Vean, le dice acuérdate, ¿sí? Esto es un verbo que es un participio que habla de constancia, presente, indicativo, activo, de lo que has recibido, y luego vean, y oído, y luego ¿qué? Y guárdalo, o sea, vean las consecuencias. Acuérdate siempre, siempre, de eso que recibiste, el Evangelio, que lo oíste, y guárdalo. Este guardar no solo habla de un atesorar, sino habla de práctica, de divulgarlo. Y aquí está la solución para la iglesia. Otro, en el griego se llama kai, es la Y para nosotros en español, que también significa pero aquí, valga la redundancia, aquí es una I, que muestra la secuencia de las ideas de lo que está diciendo aquí, en este caso el Señor. Ya vimos, recibe y oye, has recibido y has escuchado, guárdalo, ¿y qué dice? Y arrepiéntete. Sí, porque era el Evangelio del que está hablando. Y la solución para una iglesia muerta es que el arrepentimiento. ¿Sí está claro? Es el estarnos evangelizando nosotros mismos constantemente, ¿no? Para poder hacerlo correctamente. Bueno, es que aquí se lo está diciendo solo a nosotros. Sí, el Evangelio es muchas cosas. Sí, en parte sí tendría que ser, pero en particular aquí está dándoselo a estos o a esta iglesia que está en una situación grave, está muerta. Ahora sí, como dice la palabra, en sus ¿qué? ¿Muerta en qué? ¿Se acuerdan? Delitos y pecados. Pero aquí está la respuesta, esta es la misericordia del Señor, les está dando la oportunidad para decirles, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Algunos comentaristas señalan que esto es algo especial para la iglesia, pero como lo hemos visto, el contexto no encuadra mucho. Sí, tienen que velar, como dice, tienen que estar trabajando en eso. Si no lo hacen, y pues si no velas, es una exhortación. Dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás. Aquí, si se dan cuenta, el español, como en el griego, aparecen dos nos. Pues si no velas está el primer no. Y el otro es, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Aquí están los dos nos, pero en griego son distintos. El primer no, vamos a decirles, para entendernos, es un no simple. Pero el segundo no, una forma literal de traducirlo, esto se dice que es un no enfático. Entonces podríamos traducirlo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y nunca jamás sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como es enfático, se puede traducir nunca, jamás. Ese es el no enfático del griego. ¿Sí? Entonces, primero les muestra con acciones consecutivas qué van a hacer, qué deberían de hacer. Tener presente en sus mentes que recibieron el Evangelio completamente y lo escucharon. Por lo que la exhortación es mantener en práctica el Evangelio de Cristo. Y la clave para
que ellos puedan revivir es el arrepentimiento. Pero entonces ya entramos al 4 con más entendimiento. Ve lo que dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice que son unas pocas, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son, ¿qué dice? Dignas. Esto de las vestiduras habla de la justicia. Son creyentes que no se contaminaron con toda esa enseñanza de podedumbre que tenía Sardis. Ellos sí escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio y confiaron en el Evangelio del Señor. Por eso dice que no han manchado sus vestiduras. O sea, en el momento que creyeron fueron ¿qué? Justificados. Eso es lo que denotan las vestiduras blancas. Sin haber hecho nada. Toda la obra ¿de quién es? De nuestro Señor Jesús. Él fue el que pagó la pena de muerte en la cruz. Pero esa es la justificación que habla Romanos, ¿verdad? Ahí sobre la justificación en el momento en que nosotros hemos creído. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ellos estarán con el Señor. Pero son unos cuantos. Por eso dice el versículo 5, vean la promesa. Aún a pesar de todo esto, tienen una promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos aquellos que lograran vencer esto de arrepentirse y de no sucumbir a las tentaciones de Satanás, no serán borrados del libro de la vida. Y vean lo que dice, y no borraré. Habla de la autoridad que tiene el Señor para hacer esto. Y luego no solo dice que no los va a borrar, sino dice, y confesaré ¿qué? Su nombre delante de mi Padre. Esa es la promesa para esta iglesia. Como dije al principio, esto aplica a toda la iglesia universal de hoy en día también. Porque muchas iglesias están como esta, que parece que están vivas y son mega iglesias también. Pero cuando escuchamos la doctrina, lo que hacen, nos damos cuenta que pues hay algo muy malo en ellas, ¿no? Pero la exhortación es para todos, de no caer como esta iglesia de Sardis. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Como verán, aquí no hay mucha inferencia en Satanás. ¿Por qué creen que no? Pues no había mucho que hacer, ¿no? Ya solitos estaban ya Estaban muertos en sus delitos y pecados. extraviados, estaban. Solo unos cuantos no. Y ya imagino cómo estaban. Ya. Aunque no lo dice el texto, pero no creo que la pasaran tan bien. Pasemos ahora a la iglesia de Filadelfia, porque ya nomás nos falta una. No la veremos hoy. Terminaremos con la iglesia de Filadelfia. Ya se me está acabando el tiempo. Había ¿Sí? dicho que eran 3 aclaraciones. Acusaciones. Perdón, acusaciones. Sí. La tercera, ¿cuál es? Esta de... Aquí está. La primera es, tiene nombre de que vives y estás muerto. Sí. La segunda, porque no he hallado tus obras perfectas. Y la tercera es, si no la señalé, ¿verdad? Has recibido y oído el Evangelio. ¿Sí? Ellos recibieron esto. Esa es la acusación tercera. Ellos recibieron. Por eso dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Es como una exhortación.
Ajá, pero es una acusación a la vez, porque lo recibieron y no hicieron nada. Solo tomaron un nombre de que eran, pero no eran en el fondo lo que decían ser. ¿Sí? Esas son las tres. Perdón, no hice énfasis en la tercera. Vayamos ahora a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia estaba en la ciudad de Asia Menor. Ahora es conocida como Turquía, bajo el nombre de Al-Asher. Fue fundada por el rey de Pérgamo y le dio el nombre a la ciudad por el amor que tenía a su hermano. Por eso se llama Filadelfia, que significa amor fraternal, literalmente. También esta era una ciudad muy próspera por su comercio. Estaba situada en la principal ruta comercial, eso le benefició mucho de la región donde estaban todas estas iglesias. Estaba en ese punto tan estratégico. Perdón, ¿quién la fundó? Esta sí no tengo información de quién. Porque- Ah, no, ¿quién la fundó? Ah, Pérgamo, el rey de Pérgamo, perdón. Ok. El rey de Pérgamo. Me perdí. Perdón. Me distraje. No. Siempre les he dicho que me pregunten. Les estaba diciendo que estaba en una zona estratégica. Por eso era de próspera en su comercio, por la zona en la que estaba. Estaba entre varios imperios ahí. Y se le decía que era ellos eran la puerta que unía el este y al oeste. Sí, todavía. Como el caso de Panamá, ¿no? Panamá, sí saben, ¿no? Es un estrecho que es un canal que, pues, ese país gana más dinero por el paso de los barcos que por otras cosas, ¿no? Y si, yo nunca he ido, soy sincero, pero he visto, he leído cosas y pues está muy tecnificado ese lugar. Y ahora, pues sí, han hecho varias obras de ingeniería tremendas, porque ahora pueden pasar varios barcos, antes nada más pasaba uno y eso era costoso. ¿Sí? Algo similar era aquí esta ciudad de Filadelfia. De hecho, hoy en día por ahí entran todos los migrantes Ujú. de Europa. Exacto. También esta iglesia tuvo sus ataques, fue destruida por terremotos también, y luego la reedificaron. La conocían más como la pequeña Atenas. Tenía muchos templos y festivales paganos. En fin, los creyentes ahí, pues como todas las otras ciudades que hemos visto de las iglesias donde estaban asentadas, luchaban contra las corrientes paganas que estaban a su alrededor. Pero aquí vamos a ver algo que sí es algo tremendo, versículo 7 de Apocalipsis 3. Vayamos ahora hacia el texto. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y las declaraciones de lo que Jesucristo denota aquí es, habla de su autoridad, de su nombre y de su autoridad. Él es santo y Él es verdadero, es lo que dice. No es una copia, no es un reflejo de otra cosa. Él es santo y verdadero. En otras palabras, es Dios mismo. Pero no solo eso, dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Aquí el Señor toma Isaías 22:22. Ahí en Isaías 22 se los voy a leer. Tomen la cita nada más. 22:22. O sea, capítulo 22, verso 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará
y nadie abrirá. Esto apunta hacia el Mesías también. Ahí en Isaías está apuntando al Mesías, pero también está hablando de la autoridad que estaba cediendo ahí. Dice que sería puesta en su hombro, que esta era la señal de autoridad el tener la llave aquí. ¿Sí? Bueno, aquí el Señor toma este pasaje haciendo referencia hacia él. Por eso dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Tal vez hasta ahorita no he sido claro, pero vamos a ver más adelante. El texto mismo nos va a explicar a qué se refiere con esto. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí ya nos está dando ya esto, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien. La puerta abierta que abre aquí es la oportunidad que tendrán de que se escuche el Evangelio de Jesucristo. Y esta puerta estará abierta por esta iglesia, Filadelfia. Y el verbo aquí, he puesto, está diciendo: yo pongo delante de ti una puerta abierta, dice. La predicación del Evangelio es la puerta abierta. Y dice: la cual nadie puede cerrar. Aquí sí está haciendo ya un apunte hacia la oposición que tenía la iglesia. Porque dice: nadie la va a poder cerrar. Satanás siempre ha estado y seguirá haciéndolo, tratando de interrumpir, de estorbar, de hacer caer, etcétera, etcétera, toda la obra que las iglesias tienen que hacer conforme a la palabra de Dios. Y una de esas es no permitir que el Evangelio sea conocido o sea entendido. Por eso dice: yo abriré una puerta la cual nadie puede cerrar. Pero esto lo garantiza el Señor, no la iglesia. ¿Sí? Él pone esa puerta de oportunidad que va a estar a través de esta iglesia, y nadie la podrá cerrar, incluyendo a Satanás. Porque dice: aunque tienes poca fuerza. Algunos piensan que a lo mejor se refiere a que pues no eran tan devotos. No, por el contexto tal vez no se está refiriendo a eso, sino se refiere a que es una iglesia tal vez pequeña ante una ciudad tan pagana. Si dicen que tienes poca fuerza, tal vez no son muchos. Vean lo que dice: has guardado mi palabra. Entonces no es una iglesia que no trabajara con fuerza, porque el texto no lo permite entender así. Aquí dice: has guardado mi palabra. ¿Y qué más dice? Y no has negado mi nombre. Entonces esto son distintivos de una iglesia que trabajaba bien, pero era pequeña, contra todo lo pagano que había a su alrededor. Y los opositores a los que se refiere es algo similar a lo que mismo Pablo dijo en 1 Corintios 16:9. Ahí en 1 Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es lo que dice Pablo. Él habla de ese estorbo, de ese ataque. Y ustedes saben, Pablo, ¿qué hacía? ¿Predicar qué? Pues el Evangelio. Entonces, la poca fuerza se refiere a esa minoría en esa ciudad. Pero ellos mantuvieron íntegra la palabra del Señor, y a pesar de la adversidad que vivían, nunca negaron su nombre. Tal vez fueron perseguidos y atacados, pero nunca negaron su nombre. Por eso dice, lo que dice ahora el versículo 9, a ver si terminamos al menos. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No es sorpresa que Satanás esté aquí involucrado. Lo ha estado en todo lo de las iglesias que hemos visto. Ahora, cuando dice que se dicen ser judíos, ya habíamos oído esta frase, y no lo son, también hace referencia tal vez a ese linaje de fe como la de Abraham, pero estos no tenían fe. Tal vez sí tenían alguna descendencia, parentesco,
pero no se refiere a eso, no tiene que ver sangre y carne, sino aquí es el linaje de la fe de Abraham. Entonces estos no eran verdaderos judíos como ellos mostraban ser, eran más bien como dice aquí el Señor, ¿qué eran? ¿Qué es lo que dice que eran qué? Sinagoga de Satanás. Eso es lo que eran. Hoy en día, ¿qué podrían ser? Podrían ser una iglesia de Satanás, donde la predicación es más del hombre hacia el hombre, exaltando al hombre, y como dijo Martín Lutero, minimizando a Dios, quitando temor a Dios, como dijo MacArthur, ¿no? Dándole más importancia al temor a Satanás y no al Dios vivo. Eso es la sinagoga de Satanás. Por eso dice, sino que mienten. Y he aquí es una llamada de atención. He aquí, este verbo es llamar, como diciendo, a ver, escuchen, yo haré que vengan. Y vean esta afirmación, yo, el que es santo, y el que es verdadero, el que es Dios. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Tal vez persiguieron siempre a esta iglesia, pero ellos terminarán reconociendo que el Señor ha amado a esta iglesia, tal vez porque haya arrepentimiento. Tal vez sean alcanzados por el Evangelio y se postrarán. Entonces ahí donde dice las sinagogas, hermano, puede ser que eran falsos creyentes, no, realmente no. Falsos judíos, aparte de que despreciaban la doctrina de Jesús, no eran verdaderos judíos. A lo que me referí cuando hablaba del linaje de fe como la de Abraham, es un verdadero judío que está en fe, realmente no atacaría a la iglesia, reconocería al Mesías como el Señor. ¿Sí? Pero lamentablemente en la actualidad no es así. Los judíos se sienten el pueblo escogido de Dios y que son del linaje, pero ellos hablan solamente de ese linaje de sangre. Pero aquí estamos hablando de fe. ¿Sí? Por eso él dice, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y ahora vean, esta es la segunda iglesia, recuerdan, que no recibe, ¿qué no recibe? Acusación. Bien, hermano. Exactamente. Por eso dice verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, recuerden, este yo hace referencia al santo, al verdadero, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, hermanos, como lo dije al principio, no estamos en el estudio de Apocalipsis. Lamentablemente este pasaje es controversial. Y es controversial desde el original, desde el idioma. Porque vean lo que dice. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Algunos dicen, a ver. Entonces esta iglesia, cuando venga el Armagedón y todo lo que va a suceder, de lo que dice Apocalipsis, estará ahí, y a la vez de que va a estar ahí, entonces Dios la va a cubrir, la va a guardar. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Yo ahorita solo se los voy a resumir. Y si no me creen, bueno, estudien, hermanos, y busquen. Pero solo lo voy a resumir por el tiempo y porque no es el estudio de Apocalipsis. No le estoy sacando Apocalipsis, simplemente no es el estudio, ¿eh? Pero aquí lo digo. Se refiere a que esta iglesia no pasará a esa hora. Porque vean lo que dice. Te guardaré de la hora. No habla de la hora literal, sino habla de ese momento en que va a iniciar todo eso. Entonces, por contexto entendemos que esta iglesia, lo que le está dando a entender, tú serás arrebatada. Punto. Antes de que inicie la hora de la prueba, que ha de venir, dice, sobre el mundo entero. Y esto es lo que hace la controversia. Para probar, dice, a los que moran sobre la tierra.
Y esto es muy importante, esto es controversial. Pero bueno, no podemos ahondar en él. Pero esto es lo que les puedo decir, que el texto sí está mostrando. Y habrá otras interpretaciones. Habrá que ver la armonía con el texto. Es muy importante eso. Si no encuadra, pues entonces, ¿qué queda? Como desecharlo, ¿no? Pero esto sí encuadra más porque solo dice, te guardaré de la hora de la prueba. Ya es que ahí hay una palabrita, es que es una palabra del griego que se escribe ek, K de kilo, ek, que da a entender hecho fuera o en medio, adentro, en el proceso. Y es ahí donde empieza la controversia. Pero si vemos el contexto, no puede ser así. Está hablando de que lo va a guardar de la hora, como diciendo, yo no voy a permitir que llegues a ese momento. No llegarás a ese momento. Y le está diciendo a una iglesia que ha hecho esto, que ha predicado el Evangelio y no ha negado el nombre del Señor. Por eso, versículo 11, aquí, yo vengo pronto, y ve lo que le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No le dice, ¿sabes qué? Voy a venir pronto, así que ten cuidado porque te pueden pasar muchas cosas cuando empiece el Armagedón. Pero no es así. Versículo 2. Al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Vean cómo el Señor habla de su Padre. Dice, mi Dios. Pero Él es Dios mismo. Entonces aquí está la promesa. Número uno, la promesa es que lo va a guardar, no va a pasar por esa prueba. ¿Sí? Por eso dice, y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la promesa dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Alguna pregunta, hermanos? Aquí seguimos viendo cómo Satanás atacaba a esta iglesia, una iglesia que pues era esa pequeña luz en una ciudad tan pagana, y vemos que aquí pues aún a pesar de eso, nunca negaron su fe, y ese es el ejemplo que debe seguir toda iglesia. Sí, hermano. Pues es la iglesia que debemos imitar, hermano. Uh-huh. No es una acusación de alguna. Pero acuérdense, nuestro estudio es ver cómo está atacando Satanás a las iglesias, y yo estoy resaltando eso, que acabo de decir, pero ¿qué es lo que hacía esta iglesia? Guardar en Y la palabra. predicar y no negaba el nombre del Señor. O sea, es lo que dice Pablo, esta iglesia no se moldeó a su siglo, o sea, no tomó la forma del mundo, sino siguió siendo, ahora sí que siguió siendo obediente a la instrucción de la palabra. Aun cuando era pequeña, y que pues el mundo le decía, oye, pues tú eres el único aquí feíto, estás haciendo mal todo, ¿no? No estás viviendo, no sé, ya imagínense todas las mentiras, ataques y todo que puede haber recibido. Eso es lo que tenemos que ver, que no permitió que Satanás los venciera. Por eso desde antes, desde el 8, el 8 dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, ellos eran la puerta ahora sí que de salvación. ¿Por qué? Porque predicaban el Evangelio. Y Satanás dijo, la cual nadie puede cerrar. Satanás no pudo cerrar esa puerta. Esta iglesia trabajó así arduamente y soportó todos los ataques. Estoy siendo muy reiterativo, lo sé, pero es para dejar bien claro esto. Esto es lo que ahorita en esta visión del estudio tenemos que observar de cada iglesia, ¿no? Lo que no hicieron
o hicieron mal algunas y lo que hacen, solo dos hicieron bien las cosas. Porque ni aún la que era muy estudiosa y muy dedicada doctrinalmente hizo bien las cosas, porque le faltó ¿qué? Y estoy hablando de la primera iglesia. ¿Cuál fue? Éfeso. ¿Qué le faltó? Amor. Pero bueno, Has perdido tu primer amor. y con eso fue suficiente para que Satanás hiciera de las suyas. Y las otras le abrieron las puertas totalmente, dejando entrar a gente tal vez muy carismática, muy amorosa, con dinero, tal vez, no lo sé, para meter sus doctrinas falsas. Hablar de progreso, hablar de no sufrir, de atacar a Satanás, todo eso, pues dejó que Satanás hiciera de las suyas, ¿no? Y ahí el Señor las acusa, ¿no?, de lo que ha hecho mal. En cambio, esta no tiene acusación, pero quedó ahí todavía, ¿no?, trabajando. O sea, porque esto es escatológico, todo esto que le dice, yo te voy a prometer esto, no lo recibieron todavía. Es algo que está prometido. Y es algo que hoy en día tenemos que imitar, como dice el hermano, efectivamente, de esta iglesia. Por lo menos de esta iglesia. Y de las otras, lo que no hicieron bien, ¿no? Bien, hermanos, pues entonces hasta aquí le vamos a detener. Para la otra semana terminamos con la iglesia de la Odisea. Y continuamos y vamos a ver ahora la forma en cómo nos vamos a defender, donde veremos ahora sí que la vestimenta como la de un soldado, ¿no? Eso lo veremos ya en Efesios 6. Entraremos a ese libro. No del todo, porque tendremos que ver la iglesia de la Odisea, pero entraremos ya a otro tema. Bien, hermanos, entonces voy a terminar la transmisión. ¿No tienen alguna pregunta? Sí.